Hoy les hablamos, buenas noches, de aquellas dolencias que presentan peligro de muerte o invalidez crónica con una prevalencia menor de 5 casos por cada 10.000 habitantes. Son las enfermedades raras. Si ustedes siguen normalmente este programa, sabrán que siempre dedicamos esta pantalla a exponer los datos relativos al tema a tratar. Hoy no vamos a exponer datos, vamos a colocar un listado de todas las enfermedades consideradas raras o ultra raras que hasta el momento se conocen o están registradas como tal, para que se puedan hacer una idea de la cantidad de dolencias que existen. Mientras tanto, les sigo contando que la Federación Española de las Enfermedades Raras estima que estas afectan entre un 3,5 y un 5,9% de la población mundial, mientras que la Organización Mundial de la Salud afirma que hay definidas más de 7.000 enfermedades raras. Aquí las tienen, aunque el número no deja de aumentar. La mitad de los pacientes no tiene diagnóstico o no es el adecuado. De hecho, de media se tardan 4 años en diagnosticar unas enfermedades que en el 80% de los casos tienen origen genético. El 75% de estas dolencias afecta a niños, el 40% no tiene tratamiento. Este mes es el de las enfermedades raras porque su día mundial, también raro, es el 29 de febrero. Los afectados reivindican más investigación, facilitar las consultas y que la prueba del talón a recién nacidos incluya más enfermedades. Son enfermedades que sufren 27 millones de personas en Europa, 3 millones en España, 327.000 personas en Castilla y León y casi 65.000 en nuestra provincia, en León. Hoy ahondaremos más en las enfermedades raras de la mano de las dos asociaciones en activo en León, ALER y ADERLE, y mediante los testimonios de las mamás de Guzmán, Alex y Darío, 3 niños leoneses afectados por enfermedades raras. De hecho, uno de ellos, Darío, también estará en este plató compartiendo unos minutos con nosotros. Y hablando de minutos, esta presentación ya va cerca de los 2 y, como ven, no hemos terminado de mostrarles todas las enfermedades raras a las que hoy dedicamos este Analízale. Comenzamos. Y arrancamos ya la mesa de análisis y lo hacemos dando la bienvenida a nuestras primeras invitadas. Ellas son Beatriz Alegre, presidenta de la Asociación Leonesa de Enfermedades Raras, ALER. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y María Manzano, socia de esta entidad y mamá de un niño con, a ver si lo digo bien, acidemia metilmalónica. Lo has dicho bien, buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar hablando de ALER. ¿Cuánto tiempo lleva esta asociación, Beatriz, ayudando a los afectados en León? Pues llevamos 6 años, desde el 2019, y bueno, hemos empezado con fuerza. Ya somos 105 familias inscritas en la asociación. La mayoría de los socios tienen niños o adolescentes afectados. Hablábamos en la presentación de que María es mamá de un niño con una enfermedad rara, pero tú, Beatriz, también tienes mucho que hablar de la narcolepsia. Cuéntanos. Sí, mi hija empezó con 6 años, fue diagnosticada a los 8 con narcolepsia. Y bueno, después de todos estos años que han pasado, sigo viendo una deficiencia de que los pediatras no derivan a los especialistas cuando una madre se queja varias veces de que su hijo le pasa, bueno, lo que sea, ¿no? Estos días, sobre todo, con la difusión que se ha dado del mes de febrero, varias madres me han transmitido esa queja, que el pediatra no la ha querido derivar al especialista. ¿Pero qué ocurre? Tú llegas al pediatra, dices, a mi niño le pasa algo, no sé si en tu caso notaste que estaba más cansada de lo normal o cómo llegas a ese... Bueno, mi hija se dormía andando, o sea, fue algo de repente, hasta los 6 años no tenía ningún síntoma y empezó, pues se dormía en todos los sitios. En clase, en actividades extraescolares, lo primero que intentan hacerte ver el médico es que la madre está exagerando los síntomas del niño. Y si no, también pillé ahí la crisis del 2012, me rechazaron 5 derivaciones y si no es porque, insisto, mi hija no hubiera tenido diagnóstico. Pero es que a día de hoy está pasando lo mismo. O sea, esto tiene que avanzar. Me imagino que esa experiencia personal es la que a ti te acaba vinculando con ALER. Sí, sí. No, de hecho creamos la asociación por ese motivo. Y los problemas que tienen en los centros escolares. También por eso hacemos las charlas de sensibilización. Vamos en unos minutos a volver a ese punto, pero quería que María nos contase sobre tu hijo Alex.
Pues Alex tiene 3 años y tiene acidemia metilmalónica, que es una enfermedad pues grave, sin cura, de carácter metabólico. Nosotros pasamos 11 meses sin diagnóstico, 11 meses terribles. Los primeros meses Alex, pues bueno, parecía un niño normal, dentro de que yo como madre veía cosas que no me cuadraban, pero madre primeriza y bueno, pues te dicen que estás exagerando. Enlaza un poco con lo que enlaza un poco con lo que dice Bea, ¿no? Estás exagerando y pues te ha tocado un niño muy bueno que duerme 20 horas al día y que no come nunca, pero es que hay muchos niños que no comen y muchos niños vomitan. Entonces, pues tú te lo crees porque tú no tienes experiencia, eres totalmente inexperta y al final tienes que hacer caso de los médicos, ¿no? Hasta que llega un día en el que Alex se pone muy, muy malo. Y ahí empieza el periplo de llegar hasta el diagnóstico. ¿Y qué es lo que presentaba? ¿Qué síntomas tenía? Alex siempre estaba dormido, estaba como aletargado y nunca quería comer, y además esto combinado con vómitos constantes. Esto desde el día que nació, hasta los 11 meses de edad. ¿Y en qué consiste la enfermedad? ¿Qué es lo que le ocurre? Su enfermedad es que su cuerpo no funciona correctamente, su metabolismo no metaboliza de forma correcta las proteínas y algunos lípidos. Con lo cual, la base de la enfermedad es que cuando el cuerpo intenta conseguir energía de las proteínas, no las transforma en energía, sino que las transforma en ácidos tóxicos que van dañando los diferentes órganos del cuerpo. Me imagino que a través del diagnóstico también vaya un tratamiento. Claro, bueno, los tratamientos que hay para la enfermedad, como te digo, no tiene cura, son todo tratamientos paliativos, pero el primer tratamiento y la primera cosa fundamental en la enfermedad es que Alex no puede tomar proteína. Hasta los 11 meses le estuvimos alimentando a leche, con lo cual te puedes imaginar lo que eso supone y supuso para él. De ahí vinieron los vómitos, de ahí vino el estar aletargado, él vivía en una crisis constante de la enfermedad. De hecho es un milagro que él esté vivo, los médicos no entienden cómo está vivo, porque lo normal hubiera sido que Alex hubiera muerto por no tener ese diagnóstico, porque Alex no come ni leche, ni huevos, ni carne, ni pescado. Entonces, el no tener diagnóstico pues puede determinar la vida o la muerte. Los vuestros son solo 2 testimonios, que luego veremos más, de muchas familias y muchos pacientes que están afectados en León. Son, creo que unas 65.000 personas en la provincia. ¿Qué tipo de servicios y de apoyos les dan las asociaciones? Me imagino que es clave, ¿no? Cuando estás perdido después de un diagnóstico, encontrar gente que tenga tu mismo problema, sí, problemas similares. Lo primero, información. O sea, hay gente que es que ni ha tramitado la discapacidad porque el boca a boca funciona muy bien y les dicen: no pidas la discapacidad, que es que a tu hijo se le ve perfectamente. Digo, ya, pero tiene una enfermedad que tiene muchas limitaciones. O sea, hay que pedir los derechos que tienes. Y hay una falta de información, o sea, a ti te dan el diagnóstico y no te dicen más. Búscate la vida. Un diagnóstico que además, perdona que te corte, suele tardar una media de 4 años, habíamos visto. Sí. Hay gente que tiene suerte y les diagnostican pronto, pero otros pues tardan años. E incluso hay gente que no sabe que tiene la enfermedad, fallecen con enfermedades y no saben ni que las tienen. Sí, porque además en un alto porcentaje son niños los que están afectados por enfermedades raras, que por ejemplo, lo que hablábamos del cribado neonatal, si se supiese antes con esa prueba que se les hace a los recién nacidos, ¿por qué no se incluyen más enfermedades en esa prueba? Totalmente, es tremendamente injusto que haya la disparidad que hay entre las diferentes comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas como Galicia o como Murcia que criban 40 enfermedades y estamos otras como en Castilla y León, por ejemplo, que ahora mismo estamos en 15. ¿Por qué esa desigualdad? ¿Por qué el lugar de nacimiento determina la calidad de vida o la muerte de un niño? Es tremendamente injusto y además esto es competencia de cada comunidad autónoma, de salud de cada comunidad autónoma, no tiene nada que ver el gobierno central, con lo cual pedimos a las comunidades autónomas que por favor igualen y determinen el mayor número posible de enfermedades, porque es muy duro el decir, si mi hijo hubiera nacido en Galicia, le hubieran diagnosticado a la semana de nacer y yo he tenido que esperar 11 meses. Sí, con todo lo que ha conllevado durante con lo que ha conllevado y pudiéndose haber muerto en cualquier momento. Es que suena duro, pero es que es la realidad. En este punto vamos a conocer, si me permitís, el caso de Guzmán, que es un niño leonés con síndrome de hiper-IgM. Su madre nos explica en qué consiste esta enfermedad. Hola, mi nombre es Guzmán, un niño de 6 añitos que mi mami nos va a contar hoy un poco de mi historia. ¡Chao!
Tengo una enfermedad rara llamada síndrome hiper-IgM, una mutación genética que consiste, brevemente, en que mi cuerpo no es capaz de crear defensas a largo plazo, por lo que tengo más riesgo de coger bacterias, virus y repetirlos varias veces. Esta enfermedad ha convivido conmigo desde que nací, pero no lo descubrieron hasta que no tuve los 3 añitos. Hasta entonces había padecido muchas otitis, alguna que otra bronquitis, pero bueno, ya sabéis, los niños siempre se ponen malos. Tranquila, que luego se inmuniza, nos decían siempre, así que nadie le daba importancia. Pero cuando tenía 3 añitos me puse muy malo y descubrieron que tenía peritonitis. Después de varias operaciones, unas semanitas en la UCI, otros pocos más en planta, ya estaba listo para comerme el mundo. Pero en una de las analíticas de seguimiento parecía que algo no cuadraba. En ninguna de ellas daba niveles de defensas. Después de meses de estudios e investigaciones, descubrieron que tenía una enfermedad rara, llamada síndrome hiper-IgM. Desde ese momento comencé con el tratamiento, que aunque no era curativo, me ayudaba a estar bien. Los primeros 4 meses el tratamiento era en el hospital y no me gustaba nada porque tenía que estar pinchado durante muchas horas. Las siguientes veces enseñaron a mis papás a poner el tratamiento por vía subcutánea. Consistía en una aguja con forma de mariposa que se me posaba en la barriga y me daba sus superpoderes. Unos días me metían a Hulk, otros a Spiderman y yo me sentía como un verdadero superhéroe. Todos los meses íbamos a buscar la mariposa, la más bonita de todas, para que no me hiciera daño cuando se posara mi barriga. Estuve más de 1 año poniéndome mariposas, pero como os comenté antes, este tratamiento no era curativo. Era un parche en el camino, pero yo podía seguir cogiendo cositas, y entre una de esas cositas entró en mi cuerpo un parásito que no había forma de eliminarlo. Solo había una cura posible para mi enfermedad, y era un trasplante de médula. Donde yo vivo en León no realizan trasplantes de médula, así que nos tocaba cambiar de ciudad, a una que estaba a muchos kilómetros. Nos mudábamos a Barcelona. Allí lo primero que hicieron fue buscar un donante. Y no sé si os lo he contado, pero yo tengo una hermanita pequeña, la cual milagrosamente, porque no creáis que es nada fácil, era compatible conmigo 100%. Valeria, mi pequeña torbellina, con todo su amor me donó su médula. El 25 de septiembre de 2024 me realizaron el trasplante de médula. Desde entonces me han pasado bastantes cosas y he encontrado piedras de todos los tamaños por el camino. Una de ellas fue tan grande que hizo que perdiera la visión. Nadie se explica qué pasó, cómo fue ni qué sucedió, pero ahora veo muy poquito, siendo capaz de distinguir obstáculos y bultos. Pero mi poder de resiliencia es increíble. Todavía me queda camino y seguro que alguna que otra piedra encontraré, pero como os dije anteriormente, yo me siento un auténtico superhéroe. Espero y deseo pronto poder estar cerca de todos vosotros y contaros en persona todas mis aventuras, presumiendo de alguna que otra cicatriz y contando alguna batallita del hospital, pero mientras seguiré luchando. Guzmán, que también es asociado de ALER. Sí, es una situación muy dura y por eso pedimos a las administraciones que ayuden a estas familias. Los desplazamientos cuando vas a los hospitales son ridículos, te dan a 9 céntimos el kilómetro sin peajes. La manutención y el alojamiento son de risa, que les ayuden de verdad. Además, en su caso, si se han tenido que cambiar de ciudad, porque aquí no hacían trasplantes de médula, también ese esfuerzo añadido económico y emocional, porque el aspecto emocional también, María, me imagino, es importante encontraros con algún apoyo, ¿no? No sé dónde encontráis esa fuerza. Es muy importante. Al final, yo siempre digo que estas situaciones no se entienden hasta que no se pasan. Por mucho que yo te cuente, el día a día y los sentimientos que como madre tienes cuando ves a tu hijo enfermo, son indescriptibles. Entonces, ¿dónde encontramos el apoyo? Pues evidentemente en las asociaciones y en otras familias que pasan por lo mismo que nosotros. Sí que me gustaría desde aquí pedir empatía del resto de la población, porque hay muchas veces que, por ejemplo, en mi caso, mi hijo no tiene ninguna discapacidad física. Aparente, efectivamente. Él por dentro está fatal, pero por fuera tú le ves y es un niño normal. Y hay veces que hay comentarios que, por supuesto, creo que no son desde la maldad, pero sí que, pues si tu hijo está genial, pues si tu hijo, pues fíjate, si no tiene nada, si mira qué bien está. Entonces, que pedimos empatía, que la gente se ponga en nuestro lugar, que mi hijo está muy mal internamente, que no hace falta que un niño tenga una discapacidad visible para entender que la tiene. Y eso, pues
empatía de las familias, empatía de los colegios, empatía de los médicos, que muchas veces les falta, empatía de las administraciones. Al final, cuando te toca una situación de estas, pues te sientes perdido y te sientes y necesitas apoyo, y muchas veces nos encontramos muchas piedras en el camino. Ahora has hablado de los colegios. Yo no sé si los centros educativos están preparados para este tipo de situaciones, porque hemos dicho que hay 7.000 enfermedades raras o más. No sé si está la ley educativa, los profesores, el ambiente educativo, si está preparado para estos niños. Mira, yo en mi caso, sinceramente, todavía no te puedo hablar de esto. Pequeñito. Esto habla mejor Bea, porque nosotros no hemos podido escolarizar hasta el momento a Alex. Entonces, es un tema que me preocupa y mucho, que no sé cómo vamos a abordar, porque Alex toma medicación constante, él no come ni bebe nada por la boca, lo hace a través de un botón gástrico, con lo cual hay que alimentarle, duerme mucho, es muy importante que él no coja ningún tipo de virus, catarro, tal. Entonces, esto compatibilizado con la educación, con la escolarización, que a día de hoy tenemos el 99% de los colegios, la verdad es que es un tema que no sé cómo vamos a abordar. Quizás Bea te sepa decir mejor cómo está la situación. Pues no está preparado el sistema. Sí, porque tu niña sí está escolarizada. Sí, sí. De hecho, en una de estas charlas salió el caso de un niño que tiene narcolepsia y está estudiando en casa. O sea, ha dejado de ir a clase, que yo sí que pedí a los padres, bueno, si nos ven en este programa, que contacten conmigo. No pueden ir todas las horas a clase y eso supone una lucha con los profesores. Claro. Y con todo lo que conlleva de conciliación familiar y de todo, porque hay muchos problemas. Sí, claro. Por detrás. Y pides la CUME, los compañeros de trabajo, mírala, tal. O sea, eso, pedimos esa empatía, que es muy difícil luchar con todo esto. Y tienes que ir a por los profesores, a por el director, pero es que estos son todos los años. Yo tenía la esperanza, digo, bueno, cuando crezcas acabaron los problemas. Pues no. Luego ha venido el tema de las prácticas, acabó el ciclo de medio de farmacia. Cuando llegó el tiempo de hacer las prácticas, me dice la tutora: ninguna farmacia quiere a tu hija por su discapacidad. Y es que me quedé, digo, pero bueno, ¿cómo puede ser esto? Pues tuve que buscar yo la farmacia. Es que esto no puede ser, o sea, te tienen que ayudar. Que no está preparado. No está preparado. Quería, antes de despediros, dos preguntas rápidas y dos respuestas rápidas. A Beatriz quería preguntarte, quería que transmitieses cuáles son tus principales demandas como representante en este sentido de las familias. Pues que ayuden a las familias que tienen que desplazarse todo el tiempo a los hospitales, fuera de la comunidad autónoma, que tienen que ampliar esas ayudas. No puede ser que tengan que invertir sus ingresos en poder llevar todo esto. Y luego, cuando el niño está enfermo, como el caso de Carlota de Guzmán, han tenido que dejar de trabajar las dos personas. No tienen derecho ni a pedir la CUME, porque para pedir esa ayuda uno de los dos tiene que trabajar. Y es normal que estén los dos padres con el niño, que a alguna gente llega por ahí. O pues él podía estar trabajando, pero a ver, que se tiene que duchar la madre, que le tienes que estar 24 horas con el niño. Es que es imposible una persona. María, en tu caso quería que le transmitieses un mensaje a esas personas que pueden estar pasando por lo que tú pasaste hace unos meses. ¿Qué les dirías? Pues que hay que ser positivo, que hay que luchar, que evidentemente por un hijo se hace todo, que la esperanza nunca se pierde, y que, por supuesto, estamos aquí para apoyar y para todo lo que necesiten, y entre nosotros nos entendemos y nos apoyamos. Y si me permites, muy brevemente, sí, quería dar las gracias a Beatriz y a los miembros de la asociación, porque de verdad hacen una labor muy, muy buena para estas familias que nos vemos afectadas por estas situaciones. María, buenas noches. Buenas noches. Beatriz, muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias por compartir con nosotros vuestras historias y vuestros testimonios, y esperamos que sirvan para crear más conciencia alrededor de estas enfermedades. Hacemos ahora una pequeña pausa y volvemos enseguida con más invitados.
Regresamos y lo hacemos de la mano de la Asociación de Enfermedades Raras de León, ADERLE. Nos acompaña su presidenta Camino Lorenzana. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y también Carmen Losada, que es tesorera de esta asociación. Buenas noches. Buenas noches. Me gustaría saber lo primero, ¿qué os motivó a las dos a involucraros en esta causa, Camino? Bueno, pues a mí me motivó, yo soy la otra parte de la ecuación. Yo soy familia de una persona que tiene una enfermedad ultra rara y entonces el diagnóstico no solo es para el paciente, sino para toda su familia y todo su entorno, y el buscar ayuda y alguien que me entendiera por lo que yo estaba pasando. ¿En tu caso, Camino? El mío, Carmen, perdón. Es porque me diagnosticaron una enfermedad de causa desconocida y autoinmune, y se pasaron muchos años hasta que finalmente descubrieron cuál era el origen. Pues unos 23 años. ¿Podemos preguntarte cuáles son tus síntomas, cuál es tu enfermedad? La mía es la uveitis y normalmente está asociada a otras enfermedades como reuma, distintas enfermedades, pero en mi caso es vírica, por el herpes zóster. En tu caso no sé si es un familiar cercano, me imagino. Sí, es un familiar cercano y es una enfermedad genética. Actualmente en ADERLE, ¿cuántas familias, cuántos asociados tenéis? Somos sobre unas 100 personas de socios. También es verdad que hay muchas personas detrás apoyándonos que no tienen nada pero entienden nuestro problema y también se han hecho socios. No sé si las asociaciones como ADERLE sobreviven, tienen algún tipo de subvención pública o solamente a partir de donaciones. A ver, sobrevivimos de las subvenciones públicas, de donaciones y de las cuotas de los socios. Eso es nuestra supervivencia. Es verdad que las subvenciones públicas cada vez son menos y además cuesta mucho trabajo, digamos, solicitarlas, porque nosotros todos somos voluntarios, no tenemos trabajador social, que sería muy importante para nosotros, pero somos voluntarios y preferimos invertir el dinero en nuestros socios, en sus terapias, en ayudarles. Porque hablábamos también en la primera parte, normalmente si una persona es diagnosticada con una enfermedad se tiene que trasladar a otro hospital, a otra ciudad, no llega el dinero al final con el que la gente pasa el día a día, ¿no? Es uno de los principales también problemas, el económico. Claro, porque intentas buscar la solución y vas de un lado a otro, te dicen, vete a este médico, es muy bueno, vete a este otro, y vas dando palos de ciego. En mi caso, nada más claro, porque así recorrí 29 oftalmólogos y algunos, es verdad, que me dijeron de tu enfermedad solo sé hasta aquí, que fueron muy honestos, y otros también me dijeron que me curaban, cuando esto no tiene cura. ¿Cuál es el principal impacto, Carmen, que pasaste? Quiero decir, cuando tienes por fin un diagnóstico después de 23 años, ¿sientes alivio? ¿Sientes...? No sé. Descansas, es un alivio. De hecho, yo he hablado con más enfermos que cuando les van dando, no se sabe, es causa desconocida, es autoinmune, es como si lucharas contra humo, no tienes algo enfrente. Es como cuando, algunos hemos hablado, es que si me dicen, oye, pues tienes esto, luchas contra eso. Pero en el momento en el que me dijeron lo que tienes es esto, yo ya sabía que iba a haber un tratamiento, que era un retroviral que iba a parar esos brotes. Entonces mi vida a raíz de ahí cambió un montón. O sea, yo antes estaba metida en casa, no quería salir, mi vida era metida en un pozo y después poco a poco pues va saliendo. Y ahora, de hecho ayer coincidí con una persona que me dijo, qué cambiada te encuentro. Y es verdad, desde que dejé la cortisona, eso me ha dado otro impulso. Es como que le coges rabia a ese tratamiento. El factor psicológico también aquí será muy importante. Me imagino, una vez que tienes el diagnóstico, que sí que es verdad que has estado esperando por él, pero el diagnóstico es de una enfermedad que no tiene cura, es un choque también. Es un choque muy importante, porque que te digan que no tienes ninguna posibilidad de cura y querer como quieres a esa persona tanto y no tienes ninguna posibilidad de, porque me dices, bueno, pues la cura, vale, yo no te puedo curar, me dice un médico, pero hay tal sitio que sí que te pueden curar, pero no. En mi caso, la enfermedad no tiene cura, es degenerativa y posiblemente no viva mucho tiempo.
Y entonces es muy duro porque además yo entiendo que los médicos es así, pero que te den esa noticia por correo electrónico y que tú no te den más explicación y que tú empieces a buscar por internet, a mirar, a moverte y veas de repente enfermedad ultra rara sin cura. ¿Qué haces? Pues yo en mi caso lo que busqué, siempre te parece que no puede ser así, ¿cómo no va a tener cura? Tiene que haber algo, pues yo por eso me metí en Aderle, para que la gente me entendiera por lo que yo estaba pasando, a ver si encontraba y a ver si las asociaciones, que son las que realmente impulsan esto, bueno, pues te digan ir a algún sitio para ver si eso no ha sucedido, porque realmente, bueno, la enfermedad que tiene mi familiar no tiene cura, pero sí que encuentras gente, yo siempre digo que Aderle es una familia, gente que te arropa, porque el trauma psicológico es muy duro, y entonces gente que entiende por lo que tú estás pasando. Sí, lo que hablábamos en la primera parte, que hay una falta de empatía generalizada, Sí. que ahí si la encuentras, aunque no sea la misma enfermedad, siempre hay sensaciones parecidas, sentimientos parecidos. Sí, porque no es la misma enfermedad, pero muchas enfermedades de las que tenemos, como la de ella, no tienen cura y otras son mortales. Pues entonces encuentras esa sensación de unión, de apoyarte, de gente que te entiende realmente por lo que tú estás pasando, que es, yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo, como se suele decir, por lo que estamos pasando la gente que estamos en la asociación, por la lucha que tenemos con los médicos, por la lucha que tenemos con todo, porque es una incomprensión hasta de la sanidad. Somos los grandes olvidados, las enfermedades raras somos los grandes desconocidos, porque tampoco hay especialidad genética en España, en medicina, que la hay en toda Europa, incluido Portugal, Grecia, y nosotros no tenemos esa especialidad genética tan necesaria. Y luego, pues lo que decía Carmen, el peregrinaje para un diagnóstico. A mí eso ya me parece, porque cuando te dicen lo que tienes ya es como, vale, ya lo sé. Pero no parece de recibo que pasen 23 años para obtener un diagnóstico. Ahora la media está entre 4 y 7 años, pero hay gente que se tira más tiempo. Pero, ¿cuál es el problema de la investigación en estas enfermedades? ¿Que son minoritarias? Pero El es que hay problema 7.000 enfermedades. es eso, por ejemplo, nosotros 100 socios y cada uno tiene una enfermedad diferente. Somos minoritarios en nuestra enfermedad, la prevalencia para ser una enfermedad rara es de 5 entre 10.000, perdón, o ultra rara, pues 5 entre 100.000, vale. Somos pocos de esta enfermedad, pocos de esta, Claro, pero hay muchas juntos, enfermedades. o sea, en España se considera que los enfermos de enfermedades raras son toda la población de Madrid. Somos mucha gente. Aunque cada una tengamos una diferente, somos muchas personas y con derecho, según la Constitución, a una sanidad pública. La principal reivindicación camino pasaría por ahí, por más investigación. Más investigación. Porque Sin las autoridades investigación sanitarias... no tenemos futuro. Pero no tenemos futuro ni los que no tienen cura, pero tienen todavía una mediana calidad de vida, ni los que son como la ELA, por ejemplo, con una mortalidad segura al 100%. Entre 4 y 5 años viene durando una persona con ELA. Con Lyme también son personas que tienen enfermedades que tienen muy mala calidad de vida, y hasta ahora es que nos niegan hasta los cuidados paliativos, que eso es lo triste, porque tú necesitas, hay personas que necesitan fisio de por vida y no se lo dan en la Seguridad Social, y hay gente que sí que se lo puede permitir, gracias a Dios, pero hay personas que no se lo pueden pagar, y es muy triste, y que también tu salud dependa de tu código postal, Thais, que depende donde tú hayas nacido, vas a tener unos cuidados o vas a tener otros. Y eso es muy injusto, porque si yo, en la Constitución, todos somos iguales ante la ley, yo no pido, además siempre lo digo, yo no pido, yo exijo, porque es mi derecho.
Es mi derecho, y lo mismo que tú tienes derecho a una sanidad cuando te entra una enfermedad, como vamos a poner un cáncer, y tú tienes tu tratamiento, tienes tu quimio, tienes tu radio, tienes tus cosas, yo tengo derecho a lo que yo necesito. Está claro. Carmen, no sé qué, aprovechando este altavoz que te da este programa, estos minutos, no sé qué te gustaría que la sociedad supiera sobre las enfermedades raras, ya no sobre la tuya, sino sobre toda la gente que está pasando. En general, pues que se supiera que a lo mejor al lado, en la calle, tienes una persona que tiene una enfermedad rara, pero aparentemente, que es una de las cosas que más te dice, pues te veo genial, pero es que dentro llevamos cosas, y esas cosas hay veces que son muy duras. Entonces, un poco de comprensión, porque sabemos que existen otras patologías, pero las enfermedades raras están como muy ocultas, muy escondidas, y creo que un poquito de comprensión sería importante. Nunca se sabe quién y qué batallas está librando, ¿no? De empatía. Pues Thais, tú cuando estás mala, ¿no te encuentras mejor cuando alguien te dice, ay, pobrecita, jolín, venga, que te puedo ayudar, qué mal estás, que Hombre, desde un luego poco que te de diga cariño, que veo genial, un poco no ayuda. de conexión contigo? Pues eso es lo que nosotros queremos, empatía. Muchísimas gracias, Camino y Carmen, por ayudarnos a trazar una radiografía más concreta sobre este tipo de enfermedades raras. Gracias a las dos. Muchas Gracias a ti, Thais, por darnos este escaparate para que la gente sepa que existimos. Y queremos que sepan que existimos. Bueno, el Día Mundial es el día 28 de febrero y bueno, vamos a hacer un acto en la catedral que invitamos a todo León a que vaya para que así, bueno, vean desde cerca lo que estamos sufriendo las personas y el entorno de esos pacientes con una enfermedad rara. Pues ahí queda esa invitación. Muchísimas gracias por venir y enhorabuena por el trabajo que realizáis cada día. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con la última parte del programa. Y recibimos ya a los últimos invitados del programa. Ellos son Beatriz de Haro. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Beatriz. Hola, buenas noches. Y Darío Rodríguez. Darío, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bien. Bueno, comenzamos contigo, Beatriz. Háblanos de Darío. Bueno, pues Darío ahora tiene 3 añitos, es un niño muy inquieto y bueno, tiene una enfermedad ultra rara, como ya casi todo León conoce, que es fibrodisplasia osificante progresiva. La enfermedad consiste que sus tejidos blandos acaban por convertirse en hueso. No depende tanto de si se da un golpe, aunque sería, digamos, se aceleraría el proceso. Decías tú alguna vez, aunque lo metiésemos en una burbuja, Darío tendría ese problema igualmente. Así es. Como el propio nombre de la enfermedad indica, progresiva, aunque Darío hay cosas que agravan la enfermedad, como son los golpes, cualquier traumatismo, las inflamaciones en su cuerpo, en definitiva. No se le pueden poner vacunas intramusculares, hay que tener mucho cuidado, pero es progresiva, con lo cual hay brotes espontáneos que no se sabe por qué se causan. ¿Cuánto tardasteis en tener un diagnóstico? Porque la media son 4 años, en el caso de Darío evidentemente no han pasado, pero sí que habéis estado, me imagino, perdidos al principio. Mucho. Nosotros somos muy afortunados porque sí es cierto que con el pronóstico, lo que se tarda en detectar una enfermedad rara, nosotros fue relativamente rápido. Y fue porque Darío tiene una deformidad en los deditos de los pies, nació con muchas complicaciones ajenas a la enfermedad y junto con todo eso decidieron hacerle un análisis genético en Salamanca. Empezamos con ese análisis genético y en febrero del 2023 Darío tuvo una inflamación en la cabeza. Entonces ahí, bueno, pues ya lo agilizaron todo un poco y al final pues nos dieron el diagnóstico el 1 de junio del 2023, un mes antes de que Darío cumpliera los 2 añitos. Hemos hablado en las otras 2 partes del programa de cómo se siente uno cuando obtiene por fin el diagnóstico, porque bueno, la anterior invitada, por ejemplo, tardaron 23 años en diagnosticárselo y decía ella, cuando tengo el diagnóstico sentí alivio. Yo no sé hasta qué punto con una enfermedad rara, ultra rara, se puede sentir alivio cuando sabes que no tiene cura. Son un poco las dos Sí, a nosotros, caras, ¿no? Mira, nos pasó cuando fuimos a Salamanca, Darío ya tenía las inflamaciones, coincidimos con unos papás que tenían una niña con una enfermedad rara también y a Darío le tenía que hacer una serie ósea, la niña le tenía que hacer radiografías porque le tenía que operar los pies y a mí me quedó grabado porque nosotros aún no lo sabíamos
Y ellos sí dijeron, bueno, afortunadamente ya tenemos un diagnóstico y tal. Y yo le comentaba a mi marido, digo, jolín, ¿cómo pueden decir afortunadamente cuando es una cosa, porque la niña estaba bastante, se la veía bastante mal? Y sí es un alivio porque por lo menos ya esa incertidumbre la quitas, pero yo no sé hasta qué punto, yo casi preferiría no saberlo, o sea, es complicado, es que no sé... No, me imagino, claro. No, es complicado, porque el futuro incierto lo tienes igualmente aunque te den un diagnóstico. Vale que tiene nombre, vale que sabes ya cómo atajarlo, pero no sabes hasta qué punto va a evolucionar, o cuándo... En el caso de Darío, no sé si tiene algún tipo de tratamiento. Eso sí que por ese lado ayuda el hecho de tener diagnóstico, ¿no? Que sepan lo que tiene para poder tratarle. Sí, bueno, sí. Darío, a ver, no tiene un tratamiento para su enfermedad a día de hoy sigue sin cura y sin tratamiento, pero sí hay cosas que ayudan. No es un tratamiento como tal, no la frena, pero sí hace que ganamos tiempo, como me dijo la especialista, que desde aquí, vamos, aquí del Hospital de León, Silvia, que es un amor, y gracias a ella pues pedimos este tratamiento de uso compasivo. Creo que Darío fue de los primeros en empezar a tomarlo con FOP aquí en España, y es un tratamiento que se usa para otra patología, pero se ha visto que puede funcionar. De hecho en Rusia, empezaron en Rusia, que funciona para Darío, pero no es un ensayo tampoco, no tiene una base científica, por así decirlo, pero nosotros sí hemos notado que desde que está con el tratamiento no ha tenido ningún bultito en la cabeza, y antes había tenido en cuestión de 6 meses igual 12 o 15 inflamaciones. Entonces, bueno, ayudarnos está ayudando. Darío es el paciente más joven de España con fibrodisplasia osificante, que por un lado, quiero decir, siempre es malo, ¿no?, tener la enfermedad, pero me refiero, tiene, digamos, más tiempo también por delante. Me imagino que a eso os agarráis también, al hecho de que Darío es pequeñito, puede todavía evolucionar. A ver, sí es cierto que nosotros el tiempo corre en nuestra contra, sabemos que la enfermedad cuando más agresiva es a partir de los 8 años. Sí es cierto también que muchos niños con la edad de Darío ya no mueven el cuello o ya tienen dificultad para levantar los brazos, o sea que también en eso somos afortunados, y creemos que es por esa gran suerte de tener un diagnóstico precoz. Pero bueno, sí es verdad también que al final, bueno, que creamos la asociación precisamente por eso, porque nosotros tenemos todavía como más, o sea, un margen de tiempo de decir, bueno, pues si podemos encontrar algo antes de que Darío esté limitado o muy limitado, pues en eso estamos, en esa lucha contra el tiempo. Por la Fundación te iba a preguntar, porque hemos visto en las otras dos partes del programa el funcionamiento de las asociaciones, pero contigo vamos a hablar de fundaciones porque creasteis por 2 pulgares de nada para centraros en el caso de Darío en concreto. ¿Por qué esta decisión? Quiero decir, ¿qué es lo que tiene una fundación que no te da una asociación? Vale, esa asociación también. Lo que sucede es que nosotros pertenecemos a la Asociación Española de Fibrodisplasia, que es AEFOP, somos muy poquitas familias, y nos han ayudado muchísimo, sobre todo el poder hablar con otros pacientes y padres con la misma patología, al final son los que más te van a entender. Y luego pertenecemos también a ALER, a la Asociación de Enfermedades Raras de León. Colaboramos, vamos a eventos, o sea, yo todo lo que puedo intentamos arrimar el hombro porque al final en conjunto se consigue más. Son asociaciones que para mí son súper importantes por el apoyo emocional que dan, por toda la ayuda por el poder hablar con gente en tu mismo idioma, porque yo al final ni mis mejores amigas pueden entenderme también como la mamá de alguien que esté pasando por algo así. Lo que sucede es que nosotros nos dimos cuenta de que hace falta investigación. Al final, Darío es muy pequeño y necesitamos hacer algo para encontrar un tratamiento. Entonces, bueno, quisimos crear una asociación solo y exclusivamente para la investigación de la enfermedad de Darío, y así vienen los estatutos. Y nosotros todo el dinero, hasta ahora solo hemos hecho una donación de 100.000 euros, estamos ya mirando y hablando con el investigador, igual nos juntamos con otra mamá de Jerez, que tiene una niña, Valentina, que tiene la enfermedad de Darío, para hacer una donación conjunta y poder conseguir más, pero es solamente para la investigación de la enfermedad de Darío. Lógicamente, porque cuando lo hemos creado ha sido por esto. Si mañana, yo siempre lo digo, mi sueño sería que Darío tengamos un tratamiento y ese dinero yo seguiría con la lucha. O sea, yo creo que cuando nos hemos metido en esto, cuando nos ha tocado esto es por algo, y lo haríamos pues para otro tipo de enfermedades, pero siempre para investigación, porque sin investigación no hay futuro. ¿Qué es lo que te has encontrado tú a nivel sanitario, a nivel de sociedad? La gente, hablábamos en el programa, no suele ser empática con las cosas que no entiende o con las cosas que a simple vista, pues a Darío a simple vista no hay nada que te haga saltar las tiene alertas, una ¿no? discapacidad, sí. No sé qué te has encontrado tú.
Pues yo es verdad que hay veces que por respeto a gente que está en nuestra situación me da rabia o me da pena, porque sí hemos sentido que hay gente que, no sé cómo decirte, que le puede parecer mal o se puede sentir mal porque es como diciendo, parece que nosotros vivimos en los mundos, no sé, de Yuppie, ¿no? Pero es que yo no puedo decir otra cosa que yo solo tengo agradecimiento. O sea, la sanidad pública con nosotros se ha portado fenomenal. En el Hospital de León, Darío lo llevan de la mano. O sea, yo con su especialista le mando un correo y a las 2 horas me contesta. O sea, yo sí me digo lo mismo. La sanidad pública, cuando tienes algo que es una gripe o algo, esto desde nuestro caso, que por eso no quiero ofender a nadie. También es verdad que sé que en los niños está muy bien, mucho mejor todo que en adultos ya. Pero es que yo no puedo decir lo contrario. Esto nos ha tocado, no es culpa de nadie y no podemos... O sea, yo creo que el resentimiento o el estar enfadado, el decir, es que fíjate, la administración pública, la sanidad, al final lo único que haces es llevarlo peor todavía. Y yo me quedo con lo bueno, y lo bueno es que Darío se le quiere y todo el mundo nos ha arropado. ¿Te has encontrado con ese sentimiento de decir, vamos a centrarnos en lo realmente importante, pues en este caso en el, no sé, en el amor, en lo que de verdad importa en la vida? Porque tú habías sido madre en otra ocasión y me imagino que ha sido diferente, ¿no? Nada que ver. No tiene nada que ver una maternidad típica con una maternidad atípica como la que tengo ahora. Y sí, es siempre yo lo veía cuando tenía a Adriana, que escuchabas gente que cuando pues hay veces que, yo qué sé, o un susto, un accidente, o ya no digo una enfermedad tan grave, y te dicen, es que valoras lo realmente importante y tal. O cuando falta un amigo, o cuando ves que hay una desgracia cercana, siempre lo dices, siempre dices, jolín, y luego no nos damos cuenta de la suerte que tenemos, pero hasta que no te toca esto, no eres consciente. O sea, yo ahora mismo, cosas que antes me importaban muchísimo, ahora no sé, te cambia todo. Sí, y quizá tendríamos que aprender todos un poco de eso también, aprender a ver las cosas. Yo lo que digo siempre a mis amigas, sobre todo las que son madres, que disfruten porque no saben, es que nadie es consciente de la suerte que tiene hasta que te toca. Así. Uy, se te ha caído la pieza. ¿Qué estás haciendo? Un cerdo. Ajá. Oye, mira, yo he traído, porque bueno, vamos a hablar del libro que habéis publicado hace unos meses, que ayuda a explicar un poco lo que le pasa a Darío. Yo lo he traído para que Darío me lo firme. Mira, Darío, ¿me haces aquí un dibujo? Me tienes que poner aquí el nombre. Mira. Y luego le ponemos el sellito de los pies de Darío, ¿vale? Toma, a ver, escríbele aquí atrás. Ese soy yo. Hazme un dibujito ahí. Ponle aquí tu nombre. Este libro, no sé de cómo surgió, si fue idea vuestra, si fue alguien que os lanzó la idea. Este libro fue una de mis mejores amigas, que es como una hermana, Viri, cuando nos dieron el diagnóstico, a ver si no me emociono porque me cuesta siempre contar esto. Cuando nos dieron el diagnóstico, yo una de las cosas que más me torturaba era cómo explicarle a Darío que tenía una enfermedad, el que no iba a poder hacer judo con su padre, todas estas cosas. Y en una conversación de WhatsApp, Viri pues, me escribió un breve cuento, como diciendo, bueno, pues él explica como si fuera un superhéroe, un astronauta, o porque en la luna no hay gravedad, no hay que tener miedo a las caídas. Y el cuento realmente fue antes que la asociación y antes que todo. Y bueno, cuando ya tuvimos la asociación y aprovechando que su papá es diseñador gráfico, porque Óscar hizo Bellas Artes en Salamanca y es diseñador gráfico, bueno, dibuja muy bien, pues entonces empezamos a dar forma de por qué no le hacemos un cuento a Darío, para que tenga el día de mañana, para poder explicarle de una forma bonita que sigue siendo afortunado pese a tener esta enfermedad. Y así surgió el cuento. Luego ya decidimos, pues ya teníamos la asociación, ya estábamos con el merchandising, con todo, y dijimos, bueno, pues vamos a publicar el cuento. No sé si Darío sabe algo de lo que le pasa dentro de su capacidad para entender las cosas, pero... Él es consciente de todo, o sea, y de hecho hay gente que igual no lo entiende, porque hay gente que puede decir, jolín, pues siendo tan pequeño es como muy cruel que el niño ya sepa que tiene una enfermedad, pero es que si la enfermedad de Darío, el maquillarle las cosas o el no decírselo pudiera ayudarle, pero es que no solo no le ayuda, sino que si él no es consciente, su enfermedad se puede agravar, con lo cual, creo que al final tenemos que enfrentarnos a nuestros retos, y el reto de Darío pues es ese, él no puede darse golpes, tiene que tener cuidado y tiene que ser consciente. Lo que sí reconozco que yo sobre todo hago mal, y me cuesta muchísimo, es que yo le transmito al niño como mucho miedo a que se caiga. Ahora se da un golpe y a mí me lo oculta.
La última vez que tuvo un brote se lo dijo a su hermana y a mí no me... Y yo le preguntaba, porque yo veía que el niño cojeaba, que tenía algo en la pierna, y él me decía que no. Y eso sí es verdad que es lo que tengo que trabajar un poco, que, bueno, pero eso, que me cuesta más. Quiero decir, al final todos los niños, no por miedo a que le riñas, sino porque sí. te lleves un disgusto, porque claro. es normal que no quiera verte triste. Eso es, sí. Pero bueno, él luego es consciente de que es especial. Hace poquito estuvimos en el Ramón y Cajal con una niña con su enfermedad y yo se lo dije, digo, Valentina tiene la misma enfermedad que tú, o sea... y yo a su hermana es lo que le digo también, cada persona tiene sus desgracias y sus obstáculos o sus retos en la vida, entonces hay que aprender a vivir con esto que nos ha tocado. Otra gente tiene otras desgracias que no son ni mejores ni peores, sino diferentes. Entonces hay que aceptarlo, saber lo que nos toca y quedarnos con lo bueno, que hay muchas cosas buenas también. ¿Qué le dirías a otros padres que puedan estar viendo el programa, que estén pasando por una situación similar, aunque no sea en concreto FOP, su enfermedad, pero que estén iniciando ese proceso duro de no tener diagnóstico, de pensar que el niño está enfermo? Pues yo creo que lo que a mí más me ayudó cuando el decir que al final con los meses se ve todo otro color, que aunque ahora parezca que no hay, o sea, que no ves salida, siempre, o sea, que se den tiempo, que siempre con el tiempo al final va poniendo todo en su lugar y que nunca pierda la esperanza, aunque el diagnóstico sea atroz, que la esperanza nunca, o sea, la esperanza de todo, o sea, que no piensa y que pueden llegar a ser felices, porque yo mi convencimiento era que yo no iba a volver a ser feliz en la vida. Yo decía, bueno, Darío sí, porque vamos a luchar en ello, pero... Y yo le preguntaba a alguna madre que estaba en mi situación que si eran felices. Y me sorprendía cuando oía hablar madres con enfermedades raras o con alguna discapacidad en sus hijos, que hablaban de tomarse una caña en un bar, de ir de vacaciones, porque yo pensaba que a mí todo eso ya se me había acabado. Y un año después, un año y pico después, pues estoy siendo incluso más feliz que antes del diagnóstico, porque disfruto más otras cosas y porque estoy convencidísima de que ese diagnóstico que nos dieron en Salamanca no se va a cumplir tal cual. Sí soy consciente de que es muy probable que Darío tenga alguna limitación, pero bueno, lo afrontaremos, pero no va a ser tanto como pensábamos. Bueno, la pregunta que te iba a hacer era si eras feliz. Entiendo que la respuesta es sí. Darío, ¿tú eres feliz? ¿Tú estás contento? Darío. ¿Sí? Sí. Pues eso es lo importante. Muchísimas gracias, Beatriz, por haber compartido estos minutos con nosotros. Gracias, Darío, por haber estado aquí. ¿Has estado a gusto? ¿Te ha gustado la tele? ¿Sí? Sí. Dile algo a Thais. Ahora nos vamos a ver en la otra tele. Ahora te vas a ver en la tele, efectivamente. Sí. Hasta aquí el programa de hoy dedicado a las enfermedades raras, que recordamos que celebran su Día Mundial el 28 de febrero ante la imposibilidad de hacerlo este año en su propio día, que es el 29. Gracias, como siempre, por estar ahí y sean felices.